Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Este es el videotutorial número 21 del taller práctico de programación con Python desarrollado por www.cesarcancino.com. Ya vamos en el video 21, hemos avanzado bastante y continuaremos haciéndolo. En esta clase comenzamos un bloque dedicado al trabajo con gestores de bases de datos. Vamos a comenzar a conectarnos con una de las bases de datos más utilizadas en el mercado por su portabilidad. Me refiero a SQLite, bien, o SQLite, como le quieran llamar. Bien, esta base de datos es una base de datos bastante ligera, bastante poco robusta, ¿sí? Pero más que todo pensada para almacenamiento pequeño también. Por ejemplo, hoy en día es muy utilizada en el storage de la programación de aplicaciones móviles para teléfonos. Bien, puede llegar a ser muy útil, por ejemplo, si es que desarrollas alguna aplicación en Python de escritorio en donde necesites que esa base de datos sea portable. En fin, siempre trato de darte contexto. Puede servirte para muchas cosas, pero lo importante más allá de eso es que la sepas ocupar. Entonces en algún minuto vas a necesitarla y desde luego aquí vas a poder aprender a utilizarla. Me quedé callado porque parece que había un temblor acá. Ok, cerramos la presentación entonces. Recuerda que mi sitio web es www.cesarcancino.com. Desde acá puedes ver todas las clases que tenemos publicadas, cada una de las cuales están almacenadas acá en la sección de videotutoriales, bien, siempre organizadas por su respectiva categoría, bien. Con esto termino de aburrirte. Recuerda que en el detalle de cada uno de los videos que tenemos publicados está el botón para que te puedas suscribir a mi canal de YouTube y me puedas seguir en la red social Twitter. Bien. Ok, vamos a colocar manos en el código entonces. Esta es la página oficial de SQLite. Acá tienes el link sqlit.org. Acá tienes toda la información, acá te la puedes descargar y todo si quieres. Puedes descargártela, aunque en realidad vas a ver que no es necesario tener instalado SQLite. ¿Y por qué no es necesario tener instalado SQLite? Porque esta es una base de datos portable que trabaja en formato de texto. Entonces, en realidad, en términos bastante sencillos, SQLite lo que hace es generarte una base de datos que va trabajándola. Es como, no quiero decir que es como lo voy a plantear, pero es parecido. Es como si tú llevaras tus datos en un TXT portable. Entendiendo y siendo bien preciso que SQLite no es un TXT, no en ningún minuto estoy diciendo eso. Pero sí podría hacerse una comparación, es que podría decir que es como un TXT optimizado. Es una base de datos que funciona en formato de texto y ahí va almacenando los datos y por eso también no se puede almacenar mucha información. Bien, como te decía, es una de las bases de datos más utilizadas hoy en día en el mercado, sobre todo en el mundo del desarrollo móvil. Bien, entonces es importante que aprendas a utilizarla con Python para que puedas trabajar. ¿Cómo se usa? Hay varias formas. Tú te la puedes descargar y puedes trabajar con ella, pero no es necesario, como te decía, porque en realidad lo que haces es crearte un archivo con una determinada extensión, ya lo vamos a ver, y ese archivo es donde se va almacenando todos los datos y las tablas que tú vas manejando. Entonces ese archivo es el que después tú tomas, por ejemplo, y lo llevas a otro servidor, a otro dispositivo, a lo que quieras. Los que son de la vieja escuela, los que somos de la vieja escuela, por ahí nos tiene que haber venido a la mente el amigo de todos en su momento que era Access, el Microsoft Access, ¿cierto? Que también era bastante parecido a esto, aunque en realidad SQLite es mucho más liviano y siempre ha sido más liviano que Access. Bien, Access tenía toda una interfaz gráfica y todo. Entonces es importante mencionar eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como siempre desde cero con Python. Yo ya tengo lista acá una carpeta para poder trabajar. Voy a crear, perdón, un archivo nuevo acá, por ejemplo, main.py. Bien, lo vamos a abrir y acá vamos a empezar a trabajar. ¿Qué es lo que vamos a necesitar acá para poder trabajar? Bien, estaba viendo si se me había detenido el video. ¿Qué es lo que vamos a necesitar para trabajar? Primero, entender una cosa, como nosotros vamos a crear un fichero, bien, tenemos que saber dónde lo vamos a guardar y la idea, como esto es una clase, ¿cierto?
una clase inicial, guardémoslo acá en la misma carpeta. Hago ese comentario, ¿ah? Porque no siempre va a ser así. En algún minuto, de hecho, lo más probable es que lo guardes en otro directorio donde tengas almacenados todos tus archivos. Pero bueno, eso va a depender de ti. En este caso particular, lo vamos a almacenar en esta carpeta. Entonces, para eso, te recomiendo que importes el módulo OS. Bien, ahí está el módulo S, ¿cierto? Y te crees esto que ya lo habíamos hecho antes, la ruta, ¿cierto? Con os.path, ¿verdad? Punto .dir name, ¿cierto? Esto ya tú lo sabes, no hay nada que explicar acá, ¿cierto? os.path, ¿verdad? Ahí está, punto .apps.path, ¿cierto? Y acá le decimos file. Perfecto. Ahí ya tenemos nuestra ruta declarada. Vamos a ver si tenemos algún errorcillo por ahí. Nada. Perfecto. Bien. Todo marcha según los planes, como dijo el emperador del universo. Te decía también que en este caso esta base de datos no se instala, pero ojo, una cosa es que no se instale y otra cosa es que tengas que instalar algo en el lenguaje de programación con el cual la vas a trabajar. Bien, quiero ser bien claro en algo y es que esta base de datos no necesita un lenguaje de programación para poder ejecutarla, bien, pero en general se hace desde algún lenguaje, por ejemplo, desde Java, para Android se crean base de datos SQLite, con PHP lo puedes hacer con C# y desde luego con nuestro querido Python. Python te ofrece varias formas de hacerlo. En este caso podrías ir a Python.py, ¿cierto? Que es la página que te he ido mostrando en todas las clases. Pero yo ya tengo preparado todo, entonces vamos a importar acá una librería que se llama SQL IT3. Ahí está. Entiendo que está bien instalada con el paquete 3 de Python, así que no pasa nada, no hay que instalar nada. Bien, si no, bueno, la instalas y bueno, ahí ya tendrías que ir a la terminal y todo, pero por lo menos yo formateé hace poco este computador, le actualicé el Ubuntu. Y el Ubuntu venía con la versión 3 de Python y ya esto lo traía instalado, así que no pasa nada. Seguramente si lo tienes que instalar, bueno, ahí habría que ir a buscar a internet cómo instalar esto, pero seguramente está lleno de enlaces para poder hacerlo. Bien, ok. Si lo pruebas esto, siempre es bueno probarlo para ver si te da algún error. Aquí sobre todo, recuerda, yo siempre soy un poco majadero en esto, pero es verdad, trata de cuando importes este tipo de librerías, prueba la aplicación. ¿Por qué? Porque puede pasarte que no tengas instalada la librería, entonces acá él te va a explotar. Por ejemplo, si acá le cambiamos el nombre a la librería, por ejemplo, ahí Python va a reclamar, ¿te fijas? A eso me refiero. Bien, lo volvemos atrás y perfecto. Ok, ¿qué es lo que tenemos que ir haciendo acá para poder trabajar? Primero que todo, tenemos que generar una conexión. Bien, entonces, acá vamos a decir que nos conectamos a la base de datos. Y vamos a colocar acá un paréntesis. En realidad, en el caso de SQL IT, creamos el fichero. Lo que te decía, acá nosotros en realidad vamos a crear un archivo portable en donde van a estar almacenados nuestros datos en formato de texto. Bien, entonces, bien importante eso. Ok, ¿cómo lo hacemos? Podemos crear acá una variable que se podría llamar conexión. Por ejemplo, connection en inglés, como quieras, da lo mismo eso. La documentación dice connection, bien. Y esto va a ser igual a qué cosa? A SQLite3, bien, que es la librería, el módulo de Python que estamos usando, .connect. Ahí debiera estar connect, bien. Perdón, y acá nosotros le vamos a decir la ruta, ¿verdad? Hacia donde apunta la creación del archivo. Bien, y le tenemos que dar un nombre a nuestro archivo. La ruta ya la tenemos porque la creamos acá arriba, ¿cierto? Que eso ya lo hemos venido haciendo en varios ejemplos de que hemos desarrollado los videos anteriores. Entonces acá la ruta sería ruta, ¿cierto? Más, abrimos comillas, slash, y acá le vamos a decir el nombre de la base de datos. Por ejemplo, le podríamos colocar manos en el código, por ejemplo, punto, y acá es importante, estas bases de datos tienen una extensión que es punto .db. Bien, así, tal cual. Entonces, con esto él ya va a establecer todo lo que él necesita para poder realizar la conexión a la base de datos. Si nosotros probamos esto, antes de probarlo quiero mostrarte algo. Fíjate que la carpeta acá no tiene nada, solamente tiene el archivo, ¿bien? Entonces, de hecho lo podríamos probar como lo hacemos siempre acá desde la terminal mejor, porque quiero ver si se crea el archivo de una. Entonces yo ya estoy parado acá en la carpeta, fíjate ahí está clase 21. Entonces vamos a ejecutar acá para ver qué es lo que sucede, a ver si nos entrega algún error. Vamos a decir acá Python, vamos a agrandar un poco esto. Python 3, ahí, vamos a agrandarlo un poco para acá.
Perfecto. Python 3, main. Ahí está, main.py. Presionamos, bien, y ahí está. Ahí se creó la base de datos. ¿Te fijas? Interesante, ¿verdad? Ahí ya se creó el archivo, ¿cierto? Con extensión .bb. Ah, César Pérez Cati, siempre se te crean con el candado. Y bueno, eso ya lo he explicado antes, ¿cierto? Eso es porque Ubuntu maneja el tema de la permisología de manera diferente. Entonces acá, solo para los que son de Linux, tienen que ir acá atrás, ¿cierto? Con cd chmod 777-r y le dan a la clase número 21. Bien. Nos paramos nuevamente en la clase 21 y ahí ya desapareció el candadito. Pero eso solamente a los que somos de Linux. Bien, en Windows en general no te debiera suceder eso. Vale, ahí ya tenemos creada la base de datos. De hecho la podríamos abrir para mirar un poco, para explorar ahí cómo está creado esto. Y en realidad, fíjate que es un archivo que tiene, no tiene absolutamente nada. Bien, lo único que nosotros vamos a ir haciendo es agregándole información respecto de cómo queremos trabajar la información. Me salió redundante eso. Entonces, ¿qué cosas nosotros podemos hacer acá? Bueno, en principio, desde luego, podemos crear tablas. Las tablas se van a ir creando acá en formato de texto, ¿verdad? Y los datos también se van a ir almacenando de esa forma. Ya SQLite entiende todo lo que tiene que hacer para que se pueda desarrollar toda esa configuración, así que no pasa nada. Bien. ¿Cómo se crea una tabla? ¿Cómo se crean registros? ¿Cómo se recorren los registros? Y todo lo que vamos a ver ahora. Entonces, primero vamos a ver cómo crear una tabla. Te recomiendo que para eso te crees una variable, que la podrías llamar, por ejemplo, no sé, crear tabla, por ejemplo. Ahí va a llamar SQL. Le vamos a decir que sea igual a comilla, 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 comilla. ¿Por qué lo estoy haciendo así? Porque esta línea que yo voy a escribir es una línea que tiene es un texto que tiene más de una línea. Entonces esto ya lo habíamos conversado en una clase anterior, ¿verdad? Que esos textos es recomendado guardarlos en este formato. Bien, entonces ¿cómo se crean tablas acá en SQLite? ¿Cómo se recorren los registros y todo? Antes siempre te invito a revisar la documentación oficial, ¿verdad? Para que te des una vuelta acá por cómo se crean todos los registros, cómo se invocan, etcétera, etcétera. Bien, ¿cómo se crea una tabla? Yo lo voy a hacer de manera simple, ¿verdad? Y tú vas a ir a la documentación oficial. Entonces acá, para crear una tabla vamos a usar create table, si es que not exist. Bien, eso es para determinar si es que la tabla no existe. Bien, créame la tabla productos, por ejemplo. Bien, abrimos y cerramos paréntesis, bien, por ejemplo. Y acá vamos a ir cargando los campos. Esto va a ser algo muy sencillo. Vamos a decir, por ejemplo, acá que me cree un campo que se llame ID. Acá voy a hacer un comentario que no tiene absolutamente nada que ver con esta clase, pero que te va a servir. Acostúmbrate a que en todas las tablas de cualquier sistema gestor de base de datos con el que tú trabajes, incluso en las no relacionales, siempre el primer campo de tu tabla llámalo ID. Y no lo llames ID tabla, ID producto, ID manzana, no, solamente ID con minúscula. Y que este campo sea entero, sea tu llave primaria y sea autoincrementable. Bien, eso es bien importante que lo tengas en consideración. Entonces, ¿cómo le decimos acá nosotros a SQLite? Todo lo que yo acabo de mencionar. Entonces, primero que sea entero, le decimos que sea integer. De esta forma, le decimos que sea primary key, bien, y con la propiedad auto increment, nosotros le decimos que sea autoincrementable. Entonces acá ya cumplimos esa norma. César, pero yo no quiero hacer eso que tú dices. Yo no me interesa que mi campo se llame ID. Usted hágalo como usted quiera. Yo simplemente le estoy comentando qué es lo recomendado. Y ojo, lo que yo te dije no es un capricho mío. Es un tema que tiene que ver con algo que seguramente vamos a ver después en el taller práctico de Django. Y es el uso del ORM. Bien, y los ORM te exigen que tú tengas un campo que se llama ID en tus tablas. Entonces no es algo que se me haya ocurrido a mí. Es un tema de los estándares hoy en día. Entonces tienes que acostumbrarte a hacer eso. ¿Vale? Entonces acá ya tenemos definido el primer campo. Colocamos coma. Vamos a definir unos 3 campos más. Por ejemplo, un título, bien, que va a ser de tipo varchar, paréntesis, paréntesis, podría ser menor, por ejemplo, de 100 caracteres. Bien, coma. Una pequeña descripción del producto, descripción,
en formato text, por ejemplo, para que sea un poco más largo, y un precio, por ejemplo, que podría ser entero, ahí para que no te dé problemas, por ejemplo, de, no sé, 10, por ejemplo. Coloquémosle 100 también ahí para que no tengamos problemas. Bien, entonces ahí ya está listo el código para que yo pueda ejecutarlo y de esta manera se pueda crear mi tabla. Bien, de esta forma la idea es que yo pueda crear todas las tablas que yo quiera. Otro comentario que quizás no tiene mucho que ver con esta clase, pero que te va a servir. No, lo que pasa es que no quiero profundizar mucho en SQLite porque acá lo que estamos haciendo es viendo cómo conectarnos desde Python. Pero datos importantes, ahí te voy soltando algunas pildoritas. Por ejemplo, trata de que, o más bien, recuerda acá que tú puedes crear tablas relacionadas, unas con otras, una con muchos, con pocos, etcétera. Puedes hacer varias cosas interesantes con SQLite. Ahora, ¿cómo yo le digo desde Python que me cree esta tabla, que use este código él para poder generar una tabla dentro de mi base de datos que yo acabo de crear? Fácil, vamos a utilizar la funcionalidad que nos entrega la herramienta. Antes de esto, nosotros tenemos que crear acá en la conexión, tenemos que crearnos un componente, un elemento que se llama cursor. Bien, y con ese cursor es con lo que nosotros vamos a ir trabajando todas las funcionalidades en adelante. Entonces acá nos vamos a crear una variable que se va a llamar cursor. Bien, César, ¿y se tiene que llamar cursor la variable? No, se puede llamar manzana la variable, mamá, perro, gato, como tú quieras, no pasa nada con eso. Y esto va a ser igual a ¿qué cosa? Va a ser igual a tu conexión, bien, que la tienes declarada ahí arriba, punto cursor, paréntesis, paréntesis. Bien, con esto nosotros ya estamos en condiciones de crear la tabla. Si yo pruebo esto, vamos a ver si tenemos algún error. No pasa nada, por ahora todo bien, pero la tabla no se ha creado porque el cursor yo lo tengo declarado ahí arriba. ¿Cómo yo hago que se ejecute este código que tengo acá? Bueno, fácil, para eso vamos a decir acá cursor.execute. Y acá nosotros le vamos a pasar la consulta de SQL que tenemos, que se llama crear tabla. Bien, con esto ya podrían pasar dos cosas, o que explote de alguna manera, que nos dé algún error, o que se creen los registros. Siempre es importante que cuando generas inserción de datos, ya sea, por ejemplo, crear una tabla, insertar un registro, modificarlo, etcétera, etcétera, se recomienda hacer un procedimiento que se llama commit. Bien, entonces, ¿cómo se hace ese commit? Acá se hace con la variable de conexión, en este caso connection.commit. Bien, entonces con esto debería, en teoría, crearse la tabla, ¿verdad? Y ya eso nos permitiría después insertarle registros y listarlos, que yo creo que con eso ya estarías en condiciones de poder hacer lo que tú quieras con la base de datos. Vamos a ver, vamos a probar, nos encomendamos a nuestros santos, presionamos acá el botón. No pasó nada acá, perfecto. Bien, vamos a ver acá el archivo de la base de datos y fíjate, él ya tiene datos, ya tiene información acá. La guarda de forma horrible, pero eso no es problema de nosotros. De hecho, solamente lo mantuve abierto ahí para que veas que el archivo se va modificando. Lo voy a cerrar, por ahora no me interesa tenerlo abierto, solamente te quería mostrar. Bien, pero esto ya significa que la tabla se creó. Esto lo podríamos ejecutar varias veces. Acá no pasa nada. Bien, ¿por qué? ¿Y por qué lo podríamos ejecutar varias veces? Porque le colocaste el if not exist. Bien, si tú no le colocas eso, seguramente él te va a dar error cuando vuelvas a ejecutar este script, porque te va a decir que la tabla existe. Vamos a ver. Exacto, ¿viste? Ahí te dice que la tabla de productos ya existe. Entonces, por eso es importante el uso de el if not exist. Bien, perfecto. Ahora, ya tenemos nuestra tabla creada. ¿Qué sería lo lógicamente correcto ahora? Sería crear un par de registros. Bien, acá le vamos a colocar un comentario que va a decir creamos una tabla. Me faltó ahí para que sea ordenado todo. Perfecto. ¿Cómo nosotros creamos un par de registros acá para poder trabajar? Hay varias maneras. Aquí lo vamos a ver. Podríamos, por ejemplo, crearnos una variable también que se llame insertar un registro, por ejemplo. Y esto va a ser igual a qué cosa. Podrías colocarlo también con comilla simple, ¿verdad? Ahí, como tú quieras. Bien. Y acá esto se hace con los típicos comandos de SQL. En este caso sería insert into productos, values, bien, paréntesis, paréntesis,
el punto y coma va en MySQL, la costumbre. Bien, y acá nosotros le vamos a ir colocando los valores que le vamos a ir asignando a nuestro producto. El autoincrementable, para que tú lo puedas autoincrementar, pásale el parámetro null. Bien, de esta forma lo vas a tener. Perdón, de esta forma, lo que pasa es que siento ruido afuera, entonces voy parando la clase. De esta forma lo vas a tener configurado para que él te vaya autoincrementando el valor del ID en cada vuelta que tú te vayas dando. Bien, perfecto. Ahí tenemos el valor del ID. Coma, le vamos a pasar el valor del producto, entre comillas simples. Por ejemplo, vamos a decir acá mesa portátil, por ejemplo. Bien, le, perdón, le vamos a colocar una descripción. Por ejemplo, es una mesa que se mueve y se menea. Con ñandú, por ejemplo. Bien. Coma, le vamos a colocar el precio. El precio lo podrías colocar con o sin comillas. Acá daría lo mismo, por ejemplo. Hay algún precio. Bien. No le colocamos fecha ni nada para no complicarnos. Pero ahí ya con esto ya tenemos listo el código para poder insertar. Un dato importante que no lo quiero tocar acá porque ya de por sí los videos se me alargan bastante a mí. Con eso se me hubiera alargado más. SQLite tiene aplicaciones de escritorio que tú te puedes descargar para poder visualizar las bases de datos que tú te vas creando. Bien, de hecho lo puedes descargar desde acá, desde la documentación oficial. Lo digo por si en el caso de que no quieras no quieras depender de Python para visualizarlo. En mi caso, yo me hago todo desde Python, así que no me complico la vida. Bien, pero lo digo por el caso de que tú quisieras probar todos estos scripts antes de ejecutarlos desde Python. ¿Vale? Ok, ya tengo listo el código ahí para insertar el producto. ¿Cómo lo insertamos ahora? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer nosotros para poder insertarlo? En realidad, tiene que ejecutar esto mismo. Esto mismo que tenemos acá, tal cual. Pero acá le cambiamos el nombre de la variable. Insertar registro. Vamos a ver si explota de alguna forma. Vamos a ir revisando. Vamos a presionar acá. Y no me dio ningún error. Voy a colocar clear ahí. Y lo voy a ejecutar de nuevo. Perfecto, no me dio ningún error. Vamos a echarle un ojo al archivo de la base de datos. Bien. Y bueno, ahí ya él lo convirtió a binario, entonces no me permite verlo y todo, pero significa, eso es una buena señal. Significa que está funcionando. Perfecto. Dato importante que te puede servir también. Lo voy a comentar acá. Vamos a ver cómo podemos crear. De hecho, aquí vamos a cambiar esto y le vamos a colocar crear un registro. Esto va a ser para crear un registro. Y acá le vamos a colocar una variante que es crear varios registros de una vez. ¿Vale? Esto te va a servir para que eventualmente en algún caso tú tengas que crear varios registros. De más está decir que esto tú lo podrías colocar dentro de un ciclo for each o for, por ejemplo, para que se creen varios registros. No pasa nada con eso. Pero acá hay formas desde Python para hacerlo. A mí no me gusta usar la palabra elegante, pero de forma un poco más ordenada, por decirlo de alguna manera. Entonces, para eso, por ejemplo, te podrías crear acá una variable que se llame varios, por ejemplo, bien, y esto va a ser igual a corchete, corchete, esto ya te debe sonar familiar, ¿verdad? Y acá entre paréntesis le vas a ir colocando, le vas a ir pasando los valores que tú quieres. En este caso el ID acá no es necesario pasarlo porque el ID se va a ir autoincrementando solo, entonces no pasa nada. Entonces, por ejemplo, acá le podríamos colocar flores verdes, por ejemplo, lo que sea, ¿bien? Coma, la descripción son flores bonitas, bien, y el precio, no sé, cualquier cosa, bien, y esto lo vas a ir copiando, ¿verdad? Estos paréntesis separados por coma, fíjate, ahí está, lo vas a ir copiando tantas veces como tú quieras crear registros acá. Entonces, por ejemplo, no sé qué más puedo vender, ron pampero, que me gusta mucho a mí, ron pampero con Coca-Cola es lo mejor. Acá en Chile le llaman roncola eso. Tengo entendido que en otros países le llaman, tienen otro nombre. Esto le vamos a colocar un precio más alto, que más o menos eso es lo que vale acá en Chile. Por ejemplo, vamos a colocar otro producto más, no sé, alguna comida que me gusta a mí. Me encanta el tallarín salteado, por ejemplo, es con pollo. Es uno de mis platillos favoritos. Bien. Para desmayarse
del sabor, por ejemplo, da lo mismo, y le colocamos acá algún precio, lo que sea. Bien, ahí tenemos esta variable, ya tú sabes lo que es, ¿cierto? Acá nosotros hemos visto este formato antes, así que no pasa nada. Bien, y ahora este formato nosotros lo vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a crearnos otra variable de insertar registro, pero le vamos a colocar el número 2 ahí para que se diferencie de la que está ahí arriba. Vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? Igual a comilla, 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 perfecto. Podríamos copiar esto. Podríamos copiarlo, pero también podríamos escribirlo, como tú quieras. Inserinto, productos, values, bien. Y acá, ojo, viene la magia. Acá le vas a colocar de igual forma el null para el ID. Perfecto. Y acá, en este caso, como tú le pasaste valores para los 3 parámetros del centro, cada parámetro tú lo vas a representar acá con un comodín, que va a ser el signo de interrogación. Ahí está el primero, ahí está el segundo, y ahí está el tercero. Ojo, no tienen por qué estar juntos, ¿ah? Yo podría tener entre medio algún campo que yo colocara acá de forma directa, como lo hice acá con el ID, por ejemplo. No pasa nada, pero en general, en realidad acá, lo importante es que estos comodines van a procesar la información que va a estar acá en esta variable que está acá arriba. Y como la variable o el framework va a saber eso, ¿bien? Como el framework va a saber eso, porque nosotros le vamos a pasar el valor luego de esa configuración que nosotros tenemos. Bien. Es que estamos en la mañana y están limpiando afuera, entonces ahí está un poco complicada la cosa. Por eso paro los videos. Ok, entonces ahí está, inserinto productos, value, es cierto, y acá nosotros tenemos que buscar la forma de poder reemplazar esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ejecutar nuevamente cursor.execute. Le vas a pasar, en este caso, la variable que nosotros necesitamos trabajar, en este caso, insertar registro 2. Y ahora, separado por coma, le vamos a pasar varios, que es la variable con la cual nosotros tenemos almacenados los varios registros. Saltamos un espacio y decimos acá, ya esto tú lo sabes, connection.commit. Bien, vamos a encomendarnos a todos nuestros santos, a ver si falló algo. Por ahí tengo una duda con algo que acabo de hacer, vamos a ver si funciona bien o si nos da algún tipo de error. Ah, sí, ya me acordé. Acá, para esto, acá no hay que usar execute, hay que usar execute con una variante que es many. Ese es el que hay que usar. Execute many. Bien, con esto nosotros nos aseguramos de que el framework, de que Python entienda que en principio va a recibir como primer parámetro la consulta y como segundo parámetro en este caso el pool de datos que nosotros le queremos asociar a esta consulta. Bien, entonces ahora sí, vamos a ver si tenemos algún error, nos encomendamos a todos nuestros santos. Ejecutamos y por ahora no pasó nada, pero eso es bueno, ¿sí? Porque significa que al parecer funcionó lo que hicimos. Ahora, ya César, pero es que te has dado muchas vueltas porque has creado registros, pero no tengo cómo verlos, necesito visualizar esos registros. Tranquilo. Ya sabemos cómo crear tablas, ya sabemos cómo insertar un solo registro, ya sabemos cómo insertar varios registros. Si quisieras eliminar registros o actualizarlos, se haría de esta misma forma. Ojo con eso, pues no lo vamos a hacer acá. Pero no me quiero ir sin mostrarte algo que es básico, que es cómo listar los registros, ¿cierto? Creo que con eso le podemos dar un buen corte a todo esto. Bien. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay varias formas de realizarlo. En este caso, vamos a colocar acá, listar registros. Yo lo voy a hacer al estilo Python simple, ¿vale? Yo en general trato de hacer las cosas simples. Entonces, primero vamos a ejecutar el cursor limpio. Acá vamos a decir cursor.execute. Y acá vamos a, entre paréntesis, pasarle la consulta. En este caso podríamos crearlo en una variable. Por ejemplo, listar registros, y esto va a ser igual a select asterisco from productos, punto y coma. Bien. Y acá, en lugar de comillas, le pasa la variable, ¿cierto? Listar registros. Bien, hasta ahí ya nosotros tenemos declarado, ¿cierto? Inicializado un cursor para poder listar los registros. Ahora, nosotros para poder procesar esos datos, tenemos que crearnos una variable que se puede llamar manzana, yo la voy a llamar productos, ¿bien? Y esto va a ser igual a ¿qué cosa? Al cursor, el cual, y aquí muy importante, el cursor que va a tomar
la última consulta que tú le pasaste, que es esta que está acá, porque más de alguien por ahí se podría marear, podría decir, ah, pero ¿y César, si el cursor está declarado arriba, por qué le pasa? Acá el cursor, cuando nosotros vamos a hacer esto que yo te voy a mostrar ahora, él va a tomar la última consulta SQL que tú hiciste. Entonces, como acá la última consulta que yo le pasé es un select, él entiende que en esta línea, en la línea 52 del código, él tiene almacenada esta, y esta va a ser la consulta que va a ejecutar. ¿Y cómo yo hago para poder listar, en este caso, todos los registros? Bien, ¿cómo lo hago? Bueno, fácil, para eso él tiene algunas funciones. En este caso, la que nosotros vamos a usar se llama fetch all. Bien, con esto nosotros acá ya tenemos listos todos los datos para poder trabajarlos. Vamos a ver si nos da algún error o alguna cosa. Primero, hagamos algo simple, que es imprimirlo en pantalla. Bien, a ver si es que explota por alguna parte, si es que nos da algún error. Vamos a ver, vamos a ejecutar acá. Actualizamos, fíjate, y ahí están todos los registros. ¿Ves? Uf, ya se empieza a volver emocionante el tema, ¿verdad? Ya se empieza a volver interesante. ¿Qué tipo de dato es este? Vamos a ver, ya eso tú sabes hacerlo, ¿cierto? Con type, ¿verdad? ¿Qué tipo de dato es esto? Es una lista. Bien, ok. ¿Cómo nosotros ahora podemos obtener ya los datos los datos en específico? ¿A qué me refiero? Porque acá yo los tengo, pero no me sirve, ¿cierto? Pensando en las personas que quieren que les entreguemos, y es válido eso, desde luego, que tú necesitas que yo te entregue todo prácticamente listo para que tú lo puedas ejecutar. Entonces, ¿cómo vas a poder hacer eso? ¿Cómo vas a poder decir, ah, mira, yo quiero mostrar en una tabla, quiero tomar estos datos y mostrarlos en Django, por ejemplo, en Flask, y ejecutar todo esto? Ah, César, esto yo lo podría hacer en Flask, tienes toda la razón. Bien, muy bien, así me gusta. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, fácil, como esta es una lista, la podríamos recorrer acá, from producto, in productos, dos puntos, y acá podríamos imprimir, por ejemplo, con un format, bien, podríamos decir que el ID es igual a, y acá entre llaves, va a ser igual a producto, y acá cómo hace Python para poder accesar a cada uno de los valores de la tabla. Lo va a hacer como un arreglo. Entonces acá vas a decir corchetes y va a ir él tomando el número de la posición. En este caso el ID es la posición 0, el título es la posición 1, la descripción es la posición 2 y el precio es la posición 3. Entonces, para no alargarte tanto la clase, yo voy a copiar acá esto mejor. Y esto te debiera quedar así. Fíjate, ahí está. ID igual a producto, corchete, corchete 0, título, corchete, corchete 1, descripción, corchete, corchete 2, precio, corchete, corchete 3. Vamos a ejecutarlo, vamos a ver qué pasa acá. Voy a limpiar acá la terminal. Lo probamos y ahí están todos los valores. Da lo mismo que hayan valores repetidos, pero eso es porque hemos ido actualizando varias veces. Esto yo lo podría ejecutar de acá también desde la terminal, para ver si hay algún cambio. Siempre hago eso, a pesar de que en general no hay cambios, pero es bueno que tú lo vayas viendo, ¿cierto? En distintos ambientes. Ahí están todos los registros, ¿cierto? Entonces ya yo con esto estoy en condiciones de entender que puedo accesar a todos los registros por separado, y acá podría hacer lo que yo quisiera. Por ejemplo, en el caso de que yo tenga alguna aplicación web con Flask o con Django o con algún otro framework, o incluso una aplicación Python normal con una web, yo podría perfectamente usar SQLite e ir desplegando los datos en una vista. También lo podría hacer con PQ o con Tkinter, por ejemplo, e ir listando esos registros. Para terminar, vamos a hacer un último ejemplo que yo creo que te va a servir bastante. Porque acá, nosotros fíjate lo que hicimos. Acá listamos registros, pero también en algún minuto vas a necesitar listar un solo registro. ¿Y por qué lo voy a hacer por separado? Porque esto tiene una variante. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo. Vamos a crear acá otra variable, por ejemplo, un solo registro. Bien, eso va a ser igual a qué cosa, por ejemplo, a select asterisco from productos. Bien. Y acá, ¿cómo yo podría obtener un solo registro? Por ejemplo, el primero, por poner un caso puntual. Fácil, entonces para eso, primero siempre recuerda cursor.execute, ¿cierto? Le pasamos la variable, un solo registro, perfecto. Y acá, bueno, voy a colocar un print acá para separar un poco esto.
Bien, perfecto. Y ahora, ¿cómo yo puedo obtener un solo registro? Porque acá arriba yo los tengo todos, ¿cierto? ¿Cómo yo podría obtener un solo registro? El primero, por ejemplo, de acuerdo a cómo yo haga la consulta. Acá, de hecho, bueno, ahí lo vamos a ir viendo. Pero, ¿cómo yo podría obtener un solo registro? Bueno, para eso vamos a usar, en este caso, por ejemplo, crear una variable que se llame primero. Y esto va a ser igual a cursor.fetch. Pero ahora, en lugar de all, le vamos a colocar fetch 1. Con esto, nosotros tenemos un solo registro dentro de nuestro cursor. Entonces, nosotros perfectamente lo podríamos imprimir de unas. Por ejemplo, print primero. ¿Te fijas? Entonces, nótese la diferencia. Acá arriba nosotros listamos varios registros, en realidad todos, ¿bien? Y acá eventualmente estamos listando uno solo. Vamos a ver, vamos a ejecutar. Ahí está, fíjate, y él te trajo el primer registro, pero es porque yo acá traje cualquier cosa. Yo acá, vamos a ver. Por ejemplo, podríamos colocar acá un where, por ejemplo, donde id sea igual a 1. Vamos a ver qué nos trae. Vamos a traer, por ejemplo, el 9. A ver si es que nos lo trae. Entonces, vamos a limpiar acá la terminal. Y ahí está, fíjate, al final te trae el registro número 9. ¿Te fijas? Entonces, ya con esto estás en condiciones de poder desarrollar una aplicación completamente funcional con Python y SQLite. Una última cosa que no se te puede olvidar, cada vez que ejecutes este tipo de script, cuando abras la conexión tienes que cerrarla. Entonces vamos a colocar acá cómo cerrar la conexión y cómo lo hacemos con la variable connection.close. Esto no se te puede olvidar porque esto te permite liberar recursos del servidor y eso hoy en día es algo que es muy apetecible, muy apreciado, muy recomendado de hecho. Bien, entonces ejecutamos ahí, ¿cierto? Y ahí está todo marcha según los planes, como dijo el emperador del universo. Lo podríamos ejecutar acá en la terminal, en realidad donde se ejecuta siempre, y carga todo sin ningún problema. Claramente los registros han ido aumentando, pero es porque he ido ejecutando el archivo, ¿verdad? Y se han ido creando los registros que yo tengo ahí en las variables que dejé colgadas por ahí. Pero da lo mismo eso, lo importante es que ya debieras con esto tener claridad de cómo poder trabajar una conexión completamente funcional hacia el primer gestor de base de datos que vamos a ver, que es SQLite. Cualquier duda, cualquier consulta me la dejas acá en mi sitio web, cesarcancino.com, y ahí vamos viendo cómo nos podemos ayudar entre nosotros mismos. Por lo pronto, sería todo. Muchísimas gracias.